Comenzamos nuestra sesión del día de hoy dentro de nuestro diplomado del cine como reflejo de las culturas del mundo, y ahora nos toca hacer la revisión de esta sesión 21 de la película The Madness of King George. La película, bueno, nada más reiterando lo que siempre reiteramos, cada vez que hablamos de estos temas, nos guiamos con la línea de la historiofotía, en donde referimos que en los filmes se plasma mucho más nuestra idea del pasado que el pasado mismo, y que se refleja la cultura creadora del producto más que la del hecho a referir. La película que nos ocupa el día de hoy la traducimos directamente como La locura del rey Jorge, del rey George, sería más adecuado. Pero nos vamos a encontrar el curioso ejemplo, bueno, por lo menos a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo puedes afectar el título de una película? Cuando la película se estrenó aquí en México, aquí le pusieron Las locuras del rey Jorge. Y cuando tú la buscabas, te la solías encontrar dentro de la sección de comedia. Cuando en realidad no, de ninguna manera es una comedia, es un drama. Tiene de repente algunas situaciones que se prestan un poquito a la interpretación humorística, si es que lo quieres ver de esa manera, pero en realidad estamos hablando de un drama bastante pesado y bastante fuerte que refleja lo que estaba ocurriendo en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Nuestra película fue dirigida por Nicholas Hytner, va a ser producida por Stephen Evans y va a ser escrito el guión por Alan Bennett, quien a su vez había escrito una obra originalmente para teatro, era originalmente una obra teatral, que se llamaba The Madness of George III. Aquí sí es importante hacerles la referencia que hay un ajuste del título en inglés de la obra teatral The Madness of King George, of George III. Y decidieron ponerle The Madness of King George porque, a decir del productor y el director, si le dejaban el título original con esta costumbre que se tiene ya en el cine a nivel internacional, se podría pensar que si le pones este título sería como la tercera versión de La locura del rey George, ¿sí? Entonces por eso decidieron mejor poner The Madness of King George, para que se entienda que es una única y que el tema está referido en torno a la historia de un soberano, ¿no? El estreno se llevó a cabo el 18 de diciembre del año de 1994 y generó ganancias respetables para lo que representó en este momento, si hablamos de 94, que van a ser ganancias brutas de $27.438.994. Esto es lo que va a generar. Curiosamente, donde recaudó más fue en Estados Unidos y no en Inglaterra. En Inglaterra como que había un gusto un poco más marcado y había quedado en el imaginario colectivo mucho más asentado lo que fue la obra teatral más que la propia película. Este es el director Nicholas Hytner, que es un británico, nacido en Manchester el año de 1956. Él tiene pocas películas dirigidas, hasta donde yo encontré solo tiene 9 películas dirigidas por él directamente. De las más conocidas para nosotros sería justamente la de La locura del rey George, The History Boys y The Crucible, que aquí le pusieron Las brujas de Salem, ¿sí? Esta sería directamente dirigida por Hytner. Él con La locura del rey George ganó 3 premios BAFTA. Recuerden que el BAFTA viene siendo como el Oscar de los ingleses. Participó en el Festival de Cannes, estuvo nominada a Mejor Película, ya ven que allá lo que ganan es la Palma de Oro, pero no la ganó, solo tuvo la nominación. La que sí ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes fue Helen Mirren. Helen Mirren, ustedes la conocen. Ella literalmente ha interpretado a todas las reinas de Inglaterra, algunas de las titulares y otras de las secundonas, ¿no? Ese va a ser el caso del papel que le toca aquí como esposa del soberano George III. Lo que sí ganó en el caso de Oscar, estuvo nominado a Mejor Director, Nicholas Hytner no lo ganó, pero ganaron el Oscar a Mejor Dirección Artística, es decir, toda la ambientación que vamos a tener alrededor de la vestimenta, se le dio el reconocimiento a lo más notorio durante ese año de 1994. Les presento a Jorge III, este es el rey George III, es ya muy notorio por la pose
es muy notorio por la vestimenta, es muy notorio por la peluca, que ya pertenece a esta generación de soberanos de la última parte del siglo XVII y claramente ya establecidos en el siglo XVIII. Algunos elementos generales que quiero que conozcan de George III para que conozcan un poquito más el entorno en el que nos vamos a desarrollar en la película. Cuando a él le toca tomar el trono, le tocaron toda una serie de cosas positivas, cosa que le llevó también a ser muy popular en Inglaterra. Gran Bretaña se alzó como la primera potencia dominante, extendió su poder por Norteamérica, incluyendo la conquista de Canadá tras la Guerra de los 7 años. Ganó la supremacía en el océano y derrotó a Napoleón en las guerras napoleónicas. Pero sin duda, el rey Jorge III será recordado por la pérdida de las colonias que formarían el núcleo de los futuros Estados Unidos. Y allí, si ustedes conocen un poquito más la historia, ubicarán que el conflicto que se identifica como la dichosa Guerra de los 7 años va a ser muy importante para la definición de cómo va a continuar la relación de los canadienses con los ingleses, de las 13 colonias con los ingleses, de la relación de los franceses con los ingleses y a su vez con las colonias inglesas, y esto va a determinar lo que pase del año de 1776 en adelante, es decir, va a comenzar a influir en las primeras guerras de independencia. Algunos elementos sencillos del contexto inglés. Al soberano popularmente se le llegó a conocer como Farmer George o Jorge el Granjero, por los modos que no eran para nada pretenciosos, era bastante más sencillo, de un lenguaje que algunos de la nobleza más alta llegaron a catalogar hasta vulgar. Pero a él esto no le importaba aparentemente tanto, sobre todo porque él decía que esto le permitía acercarse mucho más al pueblo y que el pueblo lo conociera y que el pueblo lo respetara y lo estimara más en este sentido. ¿Por qué? Porque el rey es uno como nosotros, ¿no? Su coronación ocurrió el 25 de octubre de 1760 y lo van a casar con Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, que es esta. El matrimonio con Charlotte fue un matrimonio, no nos tiene que extrañar, fue un matrimonio arreglado. Y se dice que antes de la boda él estaba fervientemente enamorado de una cortesana, era muy notorio el amor que le profesaba. Pero cuando le terminaron arreglando la boda y se casó con ella, la conoció el día que ella arribó a Inglaterra, como que no le causó la mejor de las impresiones, ¿no? Sobre todo porque se supone que la amante era mucho más atractiva, pero respetó, cosa muy rara, respetó la decisión y pasó lo que en ese contexto es increíble. Se casó con ella y nunca le puso el cuerno, por lo menos no que se sepa. Recuerdan que los soberanos solían tener sus amantes, ¿no? Y conjuntos de amantes, y rotarlas, etc. Con él no, con él mantuvo una relación bastante cercana de amor, de respeto, y esto pues se vio reflejado también en la cantidad de hijos que llegaron a tener. Tuvieron 15, nada más para que se den una idea. Y la relación del soberano con los hijos era pero de un amor extraordinario. Con la pequeñita que se llama Amelia era una relación extraordinaria, la hija lo veneraba y él adoraba como a nadie a su hija. Por eso, tiempo más adelante, cuando la hija se enferma y se le muere, para muchos fue lo que hizo que el soberano se viniera completamente para abajo en lo psicológico, tal era la cercanía que llegaba a tener con sus hijos. De sus hijos mayores va a ser el segundo, que también se llamaba George. Él es el que va a terminar heredando el trono y se va a convertir en George IV, ¿sí? Es sabido que para el año de 1765, 4 años y medio después de haber tomado el trono, vino una pequeña crisis de salud de algo que no supieron diagnosticar. Manifestaba ciertos los dolores de cabeza, mareos, de repente como que cierto enrojecimiento en la piel y prurito, y de repente problemas al momento de tener que ir al baño, con dolores abdominales bastante fuertes. Pero esta crisis de salud aparentemente se superó sin que dejara ninguna secuela y sin que tuviera que pasar a mayores, pero sí es importante que la considere porque es, sabiendo el cuento completo, a posteriori es sabido que fue el primer síntoma de algo que se va a manifestar de una manera bastante más fuerte y bastante más grave años después. El conflicto más fuerte que le va a tocar
presidir va a ser el conflicto armado con las 13 colonias a partir del año de 1775. Recuerden que el año del 76 es cuando viene la proclama por parte de los habitantes de las 13 colonias de su respectiva independencia, pero recuerden que para poder entender esto hay que reconocer que los conflictos se comenzaron a dar desde tiempo atrás, ¿no? Y básicamente parte de la problemática se generó por las preferencias que el gobierno británico le estaba dando al comercio con las zonas de Asia, específicamente con las zonas de la India, para que los productos que ellos controlaban a través de la Compañía de las Indias Orientales se vendieran en el territorio americano a un precio bastante alto, y los impuestos para la producción, por ejemplo, del té en los Estados Unidos era demasiado alto. Más los impuestos, más la ley del timbre, más... Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con los impuestos, tarde o temprano, va a generar broncas y va a generar conflictos, ¿no? A consecuencia de ello, nosotros sabemos que los norteamericanos, para nosotros ya, norteamericanos, van a proclamar su independencia el 4 de julio de 1776, pero una cosa es como lo que pasa en México. Una cosa es que el cura Hidalgo proclame la independencia la noche del 15 para el 16 de septiembre de 1810, y otra cosa es que se acabe el conflicto y la la metrópoli reconozca oficialmente que se le concede la independencia. Por lo tanto, los años que vienen van a ser duros y difíciles por el conflicto que se va a tener con los Estados Unidos. El conflicto no habría durado demasiado si es nada más Estados Unidos o 13 perros, los hubieran aplastado con mucha facilidad. Pero ahí es en donde interviene el factor de lo que pasó en la Guerra de los 7 años. Los franceses se van a cobrar lo que los ingleses les van a hacer en la primera, y los españoles van a aprovechar la circunstancia también de que una Inglaterra que aparentemente se está debilitando, ahora nosotros también la vamos a poder atacar. Dentro de las cosas que se alegaban en aquel entonces como agravios por parte del soberano, eran, entre otras ofensas dirigidas a Jorge III, la declaración de independencia lo culpa, ha abandonado nuestro gobierno, ha asolado nuestros mares, devastado nuestras costas, quemado nuestras ciudades y destruido nuestras vidas. Para 1779 es cuando ya está en una guerra abierta con Francia y con España, y esto también quiero que lo tomen en cuenta no solo para este curso, sino para todo lo que ustedes tengan que ver de Revolución Francesa. Si ustedes van a querer analizar la explosión de la Revolución Francesa en 1789, se tienen que echar como 20 años atrás para poder entender cómo se van sentando las bases de lo que va a ser el conflicto. Y métanse muy bien en la cabeza, esto también se aplica para época contemporánea. Cada vez que ustedes vean la palabra guerra, entre quien sea, guerra siempre implica gasto económico fuerte, siempre. No solo en armas, sino también en la transportación, vestimenta, sustento, curación de los soldados que vayan a pelear. Por eso va a ser bien importante que si vas a entrar a una guerra, debes de tener el recurso económico suficiente para poderte sostener. Y a veces, inclusive aunque la ganes, una vez que se terminan las guerras, van a sufrirse consecuencias políticas y económicas cuando los conflictos se hayan terminado. Entonces imagínense una Inglaterra que está en pleito con los franceses, está en pleito con los españoles, además de con las 13 colonias, y esto lo vamos a mantener casi literalmente durante los siguientes 5 años, el periodo de los siguientes 5 años. Va a ser para el año de 1783, porque ese conflicto a nosotros no nos ocupa, por lo menos no en este momento. El año de 1783 se van a ratificar lo que se conoció como los Tratados de París y los Tratados de Versalles. En estos Tratados de París y Versalles, una vez que se acabó el conflicto o los conflictos, hubo 3 puntos que fueron importantes. 1. Inglaterra reconoció la independencia de la nueva nación, que a partir de ese momento ya oficialmente identifican como los Estados Unidos de América. El punto número 2, la cesión de la península de la Florida a los españoles, que sabemos que después los españoles se lo van a terminar vendiendo a los propios norteamericanos. Y un tercer punto, la concesión de acceso a las aguas de la zona de Terra Nova a los franceses, que es lo que nos permite ver cómo la influencia francesa sobre la zona de Canadá también ahora va a ser notoria y evidente. Ven la influencia que los canadienses van a tener tanto del lado inglés como del lado británico. Pero piensen ustedes que esto que vemos como algo del crecimiento de la libertad, del crecimiento de las raíces democráticas, etcétera,
Va a ser bien visto por los Estados Unidos, por los españoles y por los franceses, pero por supuesto esto representó una grave pérdida para el poderío de los ingleses. ¿Dónde se vio reflejada la crisis política que se dejó venir al interior de Inglaterra? En el Parlamento. Los pleitos que traían en el Parlamento se fueron sobre la línea de que, ya ven, no supimos manejarlo adecuadamente, escogimos mal nuestros aliados, gastamos más dinero del adecuado, etc. Y el 17 de diciembre de 1783, después de una sucesión de ministros que se jalaban por un lado, se jalaban para el otro, van a terminar nombrando casi por imposición del rey a un señor que ya fue hijo de otro primer ministro anterior, que se llamaba William Pitt, nada más que como este es el hijo, para distinguirlo del papá, a este lo vamos a conocer como William Pitt, el joven. El trabajo de William Pitt, que es el personaje que ustedes tienen en la parte superior de la derecha, va a ser un poco limitado en un principio porque el Parlamento todavía estaba muy alebrestado. Hay que tomar en cuenta un detalle que sí quiero que ustedes manejen hacia futuro, reitero, en mis cursos o lo que ustedes lleven más adelante. Todavía quedan los últimos resabios de esta idea del soberano que es absoluto. Nada más que acuérdense que en Inglaterra ya les había costado una guerra civil. Y esa guerra civil que terminó llevando a Oliver Cromwell a convertirse en el hombre más poderoso de Inglaterra, dio como resultado una serie de excesos ultraconservadores que dieron como resultado que se restaurara nuevamente la monarquía. Por lo tanto, en adelante los británicos van a tratar de ser más mesurados en la forma en la que se van a manejar al interior de sus parlamentos, pero lo más importante, dejar bien claro que el soberano no es el que tiene la última palabra. Y aquí más bien parecería que ahora el péndulo se está jalando para el otro lado y que ahora el que tiene todo el poder es el parlamento y al soberano es al que no están dejando hacer absolutamente nada. Por eso, en sus principios, William Pitt tuvo muchos problemas para poder imponer los planteamientos que el soberano le estaba encargando. Por esta razón, en 1784, el soberano tomó la resolución con el poder que todavía tenía esgrimido en términos legales, tomó la resolución de disolver el Parlamento el año de 1784 y se convocó a nuevas elecciones para nuevos miembros del Parlamento. De esta manera, disolviendo a los que eran más radicales en contra del soberano, en las nuevas elecciones promovieron a gente que tuviera más identificación o que les debieran más favores al señor William Pitt el joven. Estas nuevas elecciones ahora van a solidificar la fuerza de Pitt y permite solidificar un poco más la figura del soberano, insisto, y esto no se les vaya a olvidar, en un periodo donde el soberano está perdiendo cada vez más poder. Nada más que acuérdense que cuando encontramos que una parte se radicalizó hacia un lado, antes de que se normalicen las cosas, de repente viene la tendencia a radicalizarse para el otro. Es como un penduleo, ¿sí? Me jalé mucho a la derecha, cuando tumbamos a ese soberano nos jalamos mucho a la izquierda, ¿no? Pero entonces esto ya generó excesos, nos tratamos de jalar otra vez a la derecha, hasta que los impulsos te van llevando cada vez más hacia la parte del centro. Entonces se solidifica la fuerza de Pitt. Durante el ministerio de Pitt, Jorge III fue extremadamente popular. El público apoyó los viajes exploratorios al Océano Pacífico. Acuérdense todas las grandes exploraciones que nos permitieron descubrir ya la totalidad del continente oceánico, la consolidación del descubrimiento de Nueva Zelanda, el descubrimiento y consolidación de la zona de Tasmania, fue bajo Jorge III. Y las grandes exploraciones, por ejemplo, cuando se llegan a las Galápagos, esa parte es maravillosa porque cuando descubren las Islas Galápagos es un conjunto insular que se encuentra literalmente aislado de todo contacto con el ser humano, ¿no? Entonces imagínense lo que representaba llegar a las Islas Galápagos, que era como viajar en el tiempo, como si literalmente te fueras a la era de piedra, ¿no? Y esto se convirtió en un tesoro importantísimo para los futuros biólogos y botánicos y naturalistas del siglo XIX. No se puede entender la teoría de la evolución de Darwin sin lo que representaron los viajes a estas islas que estaban, por supuesto, desde la visión occidental, estas islas que estaban dejadas de la mano de Dios. Más adelante les voy a pasar una película, se llama Contra una de las que se me estaban olvidando. Voy a pasar una película maravillosa que nos permite ver lo que representaba justamente llegar a las Galápagos. Ya llegaremos a ese punto.
Jorge III también ayudó a la Royal Academy con grandes concesiones económicas de sus fondos privados, ¿no? Para que se continuaran con las exploraciones, para que se publicaran textos. Por eso les digo que va a ser tan importante también el siglo XVIII, por el desarrollo con lo que identificamos con el mundo de la Ilustración. Lo que está haciendo el soberano es difundir el conocimiento y fomentar las exploraciones a donde literalmente llega el mundo conocido. Si ustedes recuerdan la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas, recordarán que hay una frase muy conocida que era con la que empezaba la serie de televisión, y habitualmente pues, los trekkies se ponen bien locos. Se ponen bien locos cuando hablamos del señor Spock. En el caso del señor Spock, recordarán que la frase nos dice esto viene siendo los registros de los viajes de la nave Enterprise. Su misión, her ongoing mission, is to explore strange new worlds. Es viajar y conocer mundos extraños. To seek out new life forms and new civilizations. ¿Sí? Viajar y encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. To boldly go where no man has gone before. A ir con atrevimiento a lugares donde el hombre nunca ha viajado jamás. Esa frase que nosotros situamos en el espacio y que situamos en el mundo de Star Trek, en el mundo de la ciencia ficción, literalmente está existiendo y se está aplicando en el proceso de la era de los descubrimientos. La era de los descubrimientos extendida nosotros la tenemos desde finales del siglo XV, Por supuesto, la más notoria es 1492 y todo lo que viene a lo largo del siglo XVI, una pequeña como recesión en el siglo XVII y nuevamente el gran impulso que se va a tener para el siglo XVIII, y el rey Jorge III va a ayudar mucho en ese sentido. Además, los británicos admiraban la fidelidad que el rey profesaba a su esposa, al contrario de sus dos antecesores. Como les decía, que un soberano sea fiel y no tenga amantes es más bien raro, ¿sí? Eso no es como que lo común, y en muchas ocasiones la gente llegó a reprobar eso también. Se hicieron también grandes avances en diversos campos, tales como la ciencia y la industria. No se les olvide que si estamos hablando del siglo XVIII, ¿de qué estamos hablando de plena revolución industrial. Entonces entenderán cómo Inglaterra se está fortaleciendo en este sentido. Ahora, con base en las descripciones de lo que le pasó al soberano, con base en lo que las descripciones médicas le hicieron llegar al Parlamento para explicar la enfermedad del soberano, y con base en estudios de época contemporánea, algunos de los cuales aparecieron en el año 2004, el soberano sufría de una enfermedad que se llama porfiria, que implica tener altos niveles de arsénico en el cuerpo, que no significa que lo estén envenenando, ¿sí? No necesariamente significa que lo estén envenenando, sino que puede tener contacto con ciertas telas o ciertos productos que a su vez tienen contacto con esta sustancia que terminó afectándole a la salud, y tal vez no fue con él nada más, sino que venía de atrás, porque la porfiria es propiamente una enfermedad hereditaria. La porfiria, dos de los síntomas más notorios, y esto lo van a ver reflejado en la película, es un fortísimo dolor en el estómago cuando vas a orinar o cuando vas a defecar, ¿sí? Pero un dolor prácticamente insoportable, con la imposibilidad en muchas ocasiones de hacerlo. Entonces imagínate un dolor muy fuerte, como si quisieras ir al baño y no pudieras nada, ¿no? Y tú sientes que estás reventando, tú sientes que estás explotando, ¿no? La otra, que no siempre se manifiesta, pero a veces sí, y fue lo que le pasó también al soberano, cuando llegas a orinar es con mucho dolor y cambia de color la orina, yéndose a un color a veces rojizo, que se confundiría con sangre, o a veces casi purpúreo. Por eso, estrictamente hablando, la enfermedad se llama porfiria, que refiere al color púrpura, por eso se le llama de esa manera. ¿Y cuáles son los detonantes? No se sabe a ciencia cierta. ¿Cuál es la forma de curarlo? Tampoco, porque hay una gran cantidad de variables con respecto a la enfermedad. La crisis de salud, la grave, se va a desatar a partir del año de 1788. Y fue de tal nivel la gravedad que inclusive llegó a tener otras manifestaciones que también de repente se pueden dar. No son las más comunes, pero también se pueden dar síntomas de demencia. Entonces, perder el control de las acciones, perder la capacidad de lenguaje, o al revés, empezar a hablar de una manera incontrolada, cosa que le pasaba al soberano. Si a él de por sí se le conocía porque era muy dicharachero, era muy platicón.
Y pues imagínate que se te suelte la lengua ahora por una enfermedad, ¿no? Para acabarla de rematar. La única persona que tuvo la capacidad como para determinar qué era lo que debía de hacerse es ese señor que tenemos en el ángulo superior derecho, el doctor Francis Willis. Y el doctor Francis Willis es un personaje que también va a aparecer en la película y que veremos cuáles son los métodos de trabajo que va a utilizar para tratar de curar a un soberano de una enfermedad que es prácticamente desconocida para ellos. Ahora, cuando viene el problema de la crisis del soberano, esto generó una crisis política bastante fuerte y se generó una discusión bastante fuerte en el Parlamento porque se planteaba que debían de hacerse dos cosas y el soberano no se cura, ¿no? O sea, literal, van a decir, ya se volvió loco el rey, ¿no? Si él ya no puede gobernar y damos cierto plazo y no se recupera, vamos a tener que hacer alguna otra cosa. Una de las soluciones era que se estableciera una regencia temporal encabezada directamente por el príncipe de Gales, y otra alterna que era que el Parlamento nombrara a un regente externo. Y aquí se fijan que tenemos a dos personajes en la parte superior. En el ángulo superior izquierdo tenemos al señor Pitt, al que les mencioné hace un momento, Pitt el joven, y él se inclinaba por nombrar que el Parlamento nombre a un regente externo. Pero a la derecha tenemos a Charles James Fox. El señor Fox era el ministro equivalente a Relaciones Exteriores, pero tenía un gran peso dentro del Parlamento y era enemigo acérrimo del señor Fox. Ustedes entienden que en esos factores políticos, lo que el otro dice, yo voy a matarme porque no lo cumpla. La otra facción del Parlamento va a ser movida por el señor Fox, y ellos plantean que se debe establecer una regencia temporal del príncipe de Gales, porque entiendan que si hay alguien que no quiere que se nombre un regente externo, es el príncipe de Gales. El príncipe de Gales, que llevaba una muy mala relación con su papá. Esto también les permite entender por qué le urge que lo nombre regente a él. Ya es treintón para estas alturas del partido. Y aparte lleva una vida bastante disipada, en comparación con el papá, que es bastante conservador, casi tirando a puritano, ¿no? Entonces, para acabar de rematar, una de las amantes, porque este sí tenía amantes y no se casaba, una de las amantes del príncipe de Gales, que también se llama Jorge, es católica. Entonces al rey, que es anglicano, a él como que no le parece mucho que se ande relacionando con una mujer católica en ese sentido. Este conflicto es el más importante que vamos a ver en la película. Vamos a nombrar al nuevo, pero aparte, o vamos a nombrar al príncipe de Gales. ¿Para qué? Pues imagínense, cuando él ya tome el poder, con el paso del tiempo, mete una propuesta de ley y dice, ¿sabes qué? Mi padre está incapacitado, con permiso, yo me termino quedando ya definitivamente con la corona, ¿no? Por eso vamos a ver que hay una fricción bastante fuerte con el señor Pitt. Esta fricción se va a dar el año de 1789, es cuando viene esta grave disputa por la regencia, e inclusive sabemos que el señor Pitt llegó a utilizar medidas ilegales para impedirlo, todo con tal de no permitir que los de la facción enemiga se terminen quedando con el poder. Para que ustedes en el futuro puedan ubicar muy bien la situación, piensen que si hablamos de 1789, ¿qué está pasando en Francia? En Francia está empezando la revolución. Entonces ubiquen, mientras en Francia está empezando la revolución, en Inglaterra hay un problema porque el soberano está incapacitado y el parlamento no se acaba de poner de acuerdo. De hecho, una de las cosas que pasaron, la única persona que estaba autorizada para convocar e inaugurar las sesiones del parlamento era el soberano, pero se le vino la enfermedad, entonces no pudo hacer la declaratoria formal. Entonces el hecho de que se esté reuniendo el parlamento es estrictamente ilegal, pero es una situación de emergencia, sino cómo le hacen para funcionar, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa en 1789? Ubiquen, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, llegó un nuevo virrey. Ya ven que estamos en la colonia de los virreyes. Cada vez que vean la calle de Revillagigedo II, ubiquen que él llegó a la Nueva España en 1789. Y este virrey fue el que trajo las primeras medidas, diríamos, modernizadoras, ya entendido el concepto, del mundo moderno a la Nueva España. Cada vez que ustedes vean que se inunda la ciudad, cada vez que ustedes vean que hay basura tirada por todos lados, acuérdense que el primero que llegó a corregir eso fue Revillagigedo II. Cada vez que ustedes le digan aguas a alguien para avisarle que hay un peligro, que ponga atención,
Acuérdense que fue el virrey Revillagigedo II el que lo trajo a la Nueva España y a la Ciudad de México el año de 1789. ¿Había uno primero? ¿No? ¿Había uno primero? Sí, su papá. Sí. Él había sido, me parece que tres virreyes atrás. Y cada vez que escuchen que suena una campanita que viene anunciando que ahí viene la basura, eso se estableció por orden del virrey Revillagigedo II también. Son estas normas de tratar de limpiar la ciudad, es hacerlo realmente una ciudad moderna. También recuerden que cuando se descubrió la dichosa Coyolxauhqui en el territorio de la Ciudad de México, ¿se acuerdan que estaba en lo que es ahorita la plancha del Zócalo? Se descubrió el 13 de agosto de 1789. Todo eso es paralelo. Todo esto es paralelo a lo que está ocurriendo en Inglaterra. Y para cerrar rápidamente, para febrero de 1789, el Parlamento inicia sus sesiones de manera irregular. En 1789 fue enviada la ley de regencia a la Cámara de los Comunes, es decir, la Cámara de los Lores aprobó que efectivamente se nombrara regente al príncipe de Gales, autoriza al príncipe de Gales a actuar ya formalmente como regente. Imagínate la desesperación del señor Pitt de ver que además el rey no se recupera. El señor Pitt lo que está haciendo es cuidar los intereses del soberano y el rey nada más no se recupera. Les dejo hasta ahí los datos históricos, porque es justamente en este entorno donde se desenvuelve la parte gruesa, la parte importante de nuestra película que comenzamos a ver a continuación. Reitero, para los que llegan un poquitito más tarde, la película que observamos nos abarcará del año de 1788 a 1789, nos situamos en Inglaterra para hablar de la locura del rey Jorge.